esta tarde vamos a continuar con algo que el pastor Héctor inició, creo que hace 2 semanas, que tiene que ver con el tópico de bibliología, y es la hermenéutica. Y entonces, para los que no estuvieron, voy a dar un resumen de ello, pero solo para que entendamos lo que hemos estado viendo. En primer lugar, hemos estado viendo que la palabra de Dios es inerrante, inspirada por Dios. También podemos agregar ahí que es infalible y que es autoritaria. Pero la idea aquí es, hemos visto como la teología de la Biblia misma. Y hemos visto cómo la Biblia se define a sí misma. Y en este estudio hemos visto, y espero que los que han estado aquí, la mayor parte han podido ver, por qué podemos confiar y decir confiadamente que estos 66 libros, no más ni menos, son la palabra inspirada por Dios. Que cuando 2 de Timoteo 3:16 habla de que toda escritura ha sido inspirada por Dios, espero que hemos llegado a la conclusión de por qué estos libros nosotros podemos decir es realmente la palabra de Dios. Y entonces, entendiendo el hecho de que la Biblia, lo que tenemos nosotros, lo que usamos, lo que leemos, lo que predicamos, es la palabra de Dios, la pregunta entonces es, ¿cómo podemos entender su palabra? Si la Biblia es la palabra de Dios y es lo que nos enseña acerca de Dios, entonces mi objetivo primordial es reconocer y aprender cómo puedo yo entender su palabra. Y para ello es lo que Héctor estuvo enseñando hace 2 semanas, que es la hermenéutica. Creo que hizo Héctor que memorizaran, no se preocupen, no les voy a hacer un examen. Pero estas son las definiciones que ustedes vieron hace un par de semanas atrás. Es la disciplina que se usa para revelar el estudio y la elaboración de los principios sobre la base de los cuales se debe entender un texto, o la interpretación del texto de tal modo que el mensaje llega al lector u oyente. Entonces, esa es una idea. En cuanto a la perspectiva bíblica, la hermenéutica tiene que ver con la clarificación, con la transmisión y el entendimiento de un mensaje, es decir, explicarlo, poder traducirlo, poder interpretarlo. Y entonces, una de las maneras en cómo podemos hacer esto, que de nuevo fue como un breve panorama que dio Héctor, que fue muy bueno en mi opinión, porque me ayuda a mí ahora poder desglosar alguna de estas áreas en estas próximas semanas. Pero también hablamos de exégesis, que es el término de cómo explicar o extraer el significado de un texto, que es otra área independiente de la hermenéutica, pero vamos a ver cómo se ligan las dos a través de estas semanas. El proceso de aplicación de reglas y principios para obtener un resultado. Y luego eisegesis, que es un peligro, es la idea, como dice aquí, mientras la exégesis intenta encontrar la interpretación correcta y objetiva del texto bíblico, la eisegesis busca que el texto diga lo que el intérprete está interesado que diga. Es decir, yo me meto en el texto bíblico cuando yo no debo de estar en el texto bíblico. Vamos a hablar un poco acerca de eso en cuanto a la hermenéutica. Pero Héctor nos ayudó mucho porque dio un panorama y sé que tuvo explicaciones ahí y todo lo demás. Lo que yo quiero hacer en esta tarde es ver otras definiciones para llegar a una idea que a través de estas clases vamos a ir viendo en cuanto a lo que estamos buscando, que tiene que ver con la hermenéutica. Pero quiero que veamos algunas definiciones para que entendamos un poco acerca de lo que quiero que entendamos en cuanto a la hermenéutica. So, D.A. Carson da una definición grande o más amplia, pero quiero que me gusta su definición por algo que él está argumentando. Él dice lo siguiente: la hermenéutica bíblica es el arte, y esto no se refiere a arte como está dibujando o pintando, no se refiere a eso, sino es el arte y la ciencia
de interpretar la Biblia. Eso es básicamente lo que la hermenéutica es. Pero este es el punto y por eso me gusta su definición. El hecho es que cada vez que encontramos algo en la Biblia, y esto es importante, ya sea que esté ahí o no esté ahí, hemos interpretado la Biblia. Carson sigue diciendo, hay buenas interpretaciones y hay malas interpretaciones. Hay interpretaciones fieles y hay interpretaciones infieles, pero no hay escapatoria de la interpretación. Y este es el punto. Si usted una vez ha leído un pasaje bíblico, o si usted alguna vez le ha dicho a otra persona, la Biblia dice, ya sea que lo que diga después de esa frase, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice la Biblia, pero al momento que usted diga eso, usted ha usado la hermenéutica. Cuando usted dice, este pasaje significa esto, o cuando un predicador o alguien que está dando una clase agarra un texto, lee un texto y empieza a decir algo acerca de ese texto, el punto es, usted ha usado la hermenéutica. La pregunta es, ¿qué hermenéutica usó? O sea, ¿qué usó para interpretar ese pasaje? Pero por eso me gusta la definición de Carson, porque todo cristiano, sea que esté consciente que lo ha hecho o no, todos nosotros, cuando leemos la Biblia, al momento que yo diga, oh, esto es lo que este pasaje está diciendo, estamos usando la hermenéutica. No hay ningún cristiano que está exento o que pueda decir, yo nunca he interpretado la Biblia. Todos nosotros, cuando leemos la Biblia, estamos interpretando la Biblia. Y esa es la idea de nuevo de D.A. Carson. Nadie puede decir que yo nunca he interpretado la Biblia. Y por eso el dilema aquí es, ¿estamos siendo fiel a la interpretación o estamos siendo infiel? Y nosotros vamos a llegar a ver cómo puedo yo estar seguro que cada vez que leo la Biblia he llegado a una interpretación fiel al texto. Es decir, he llegado a entender exactamente lo que el texto significa. Eso es lo que vamos a ir haciendo en estas próximas semanas. De nuevo, con el entendimiento que yo quiero llegar a una interpretación fiel, porque la palabra es ¿de quién? De Dios. O sea, ese es el corazón detrás. No es para ganar un argumento, no es para ser un super teólogo, no es para aparentar que yo conozco. No, esa no es la idea. La idea es porque si es la palabra de Dios, yo quiero entenderla tal como Dios la ha revelado. Pero el punto aquí que quiero que vea es, todos nosotros usamos la hermenéutica. Toda persona aquí interpreta el texto bíblico. Y de nuevo, ¿cómo lo interpretamos? Esa es una idea. Otra idea de la hermenéutica, otra definición, este es por Walter Kaiser. Él dice, y aquí vamos llegando a una idea que vamos a ir viendo a través de este estudio, pero él dice, la hermenéutica es el método para reproducir el sentido que el escritor de las Escrituras pretendía con sus propias palabras. Por ejemplo, un examen aquí de escuela dominical. ¿Quién escribió el libro de Génesis? Héctor no puede contestar porque sé que sabe. ¿Quién? Moisés. Es más, los primeros 5 libros de la Biblia son acreditados a Moisés. Ahora, el problema de muchos de nosotros es cuando leemos la Biblia, la mayoría de nosotros iniciamos con la pregunta, ¿qué significa el texto para quién? Para mí. Y ese es un error. Y este es el punto de la definición de Walter Kaiser. La primera pregunta que yo tengo que hacerme cuando voy a cualquier libro de la Biblia, si es Isaías, ¿qué significaba Isaías? ¿Por qué lo escribió? Isaías escribió el libro a una audiencia o profetizó a una audiencia. ¿Qué significaba Daniel? ¿A quién le está hablando? O sea, él está hablando a una audiencia. Cuando Pablo escribe la escritura, la primera pregunta no es ¿qué significa el texto para mí? La primera pregunta debe ser ¿qué significa para Pablo lo que él escribió?
cómo Pablo está usando lo que está usando, por qué Pablo está diciendo lo que él está diciendo. Nosotros tenemos que iniciar con el escritor de las escrituras. Esa es la idea de Walter Kaiser, que cuando pienso en la hermenéutica, mi primer deber es iniciar con el escritor del libro antes de iniciar con lo demás. Y vamos a ver de nuevo un poco acerca de esto a través de estos estudios. Otra definición, y es la última, la más simple de todas. Este es por el libro de E. Lund y A. Luce, que se llama La hermenéutica, una interpretación o introducción bíblica. Y la definición que ellos dan es básica, es el método de la interpretación de un texto bíblico. Si quieren memorizarse algo más simple, aunque me gusta la definición que dio Héctor hace 2 semanas, porque amplia más el sentido. Pero esto es el punto, y esto es lo que quiero que vean esta noche, y vamos a enfocarnos en esta definición. Toda persona que interpreta la Biblia tiene un método de interpretación. De nuevo, tal vez usted no lo tiene definido, tal vez usted no lo ha captado o no sabe, pero cuando nosotros decimos la Biblia dice o el texto dice, todos nosotros estamos usando un método para interpretar la Biblia. Y entonces iba a dar 2 métodos más académicos, pero decidí no hacerlos sufrir en esta noche. Entonces no voy a dar los 2 métodos académicos que existen en nuestro mundo. Quiero enfocarme en 2 métodos que nosotros estamos muy conscientes, especialmente en el mundo hispano, y cómo la gente usa estos métodos de interpretación. El primero, tipos de hermenéutica. El primero es la hermenéutica alegórica. Ahorita le voy a explicar en ejemplos qué es, pero este método de explicar las escrituras adopta como regla la idea o principio de que ciertas palabras o historias en la Biblia tienen otro significado, más oculto, más profundo, más elevado y espiritual, además de lo natural. Por ejemplo, vamos a ver 2 ejemplos en la Biblia. El primero y el clásico, David y Goliat. Y vamos a ver otro ejemplo en Éxodo 24, 15, 16, para que usted vea a qué me refiero. Pero vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 17. No vamos a leer toda la historia de David, no se preocupe, pero aquí se encuentra la historia de David y Goliat. 1 de Samuel 17. Ok. Quiero que vea cómo el fluir del texto está funcionando aquí. Verso 17, verso 1. Voy a leer nomás del 1 al 4. Okay. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. La idea es, aquí está un monte, está el valle, aquí está otro monte. Y luego aquí está lo importante, verso 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, que aproximadamente Goliat era aproximadamente 10 pies de altura. No estoy de acuerdo con la idea de que era como el tamaño de un edificio de 10 pisos, que algunos dicen. De 10 pies es más o menos la altura. Pero eso es lo que quiero que vean. Ok, tenemos aquí a Goliat, y luego si sigue leyendo el capítulo 17, eventualmente David entra a la escena y tenemos la famosa historia de David y Goliat. Ok, ¿qué significa interpretar esto alegóricamente? Déjeme
mostrárselo de esta manera. Tenemos a David, tenemos a Goliat. Y la interpretación alegórica es la siguiente. ¿Quién es David? Bueno, la interpretación alegórica dice, tú eres David. Ahora, ¿ven el problema? ¿Eres tú David? No. Esta es la idea de lo que Héctor estaba diciendo con eisegesis. Yo me meto en la historia bíblica. Y cuando yo me meto en la historia bíblica, ¿quién es el héroe? Yo. Yo me vuelvo en el héroe. Ahora, muchos de ustedes ya saben a dónde voy porque han escuchado la historia de David y Goliat ser predicada de esta manera. Ahora, si yo soy David, alegórico, porque eso es lo que muchos hacen, tú eres David, entonces Goliat ya no es ¿qué? Goliat. Porque la historia no tendría sentido, porque si yo soy David, no hay Goliat hoy en día. O sea, ¿cómo voy a pelear yo en contra de Goliat? Goliat también empieza a tener un sentido alegórico. Y entonces, dependiendo del predicador, Goliat representa la depresión. Y aquí va la interpretación alegórica. Tú tienes que ¿qué? Vencer a tu Goliat, y tu Goliat es la depresión. Y la gente, ¡oh, wow! Tremendo mensaje. Oh, y es más, Dios te ha dado, ¿alguien recuerda cuántas piedras agarra David? ¿Cuántas? 5. Algunos dicen son los 5 ministerios, alegórico. Algunos dicen 5 no sé qué, pero este es el punto. Con una, David vence a Goliat, y ahí va el mensaje. Y entonces el mensaje se empieza a desarrollar. ¿Cuáles son las piedras que Dios ha puesto en tu vida? Los pastores, los apóstoles, de nuevo, si es los 5 ministerios, la palabra, etcétera, etcétera. La oración, la alabanza. ¿Es bueno alabar a Dios? Sí. ¿Es bueno leer la Biblia? Sí. ¿Pero es eso lo que está enseñando 1 de Samuel 17? No. Cuando el escritor de 1 de Samuel 17 estaba escribiendo esto, él no te tenía a ti en mente. Y él no tenía a la depresión como un ejemplo. O sea, entienden la idea de por eso, ¿dónde estamos comenzando para llegar a una interpretación? Y luego alguien más viene y dice, no, Goliat en mi mensaje representa la ansiedad. O Goliat representa problemas financieros, problemas de salud, problemas de familiares, etcétera, etcétera, etcétera. O Goliat representa las tentaciones. Y de nuevo, toda la interpretación se basa en algo alegórico. Donde tú eres David y donde Goliat representa lo que tú quieras que Goliat represente. Y entonces cuando hacemos esta interpretación, el pasaje se convierte en ¿qué puedes hacer tú para vencer a Goliat? Ahora, de nuevo, ¿cuál es el problema con esto? El problema con esta interpretación es que nadie hace esto con figuras historiales hoy en día. Y esto es lo que quiero que entienda. ¿Fue Goliat una persona de verdad? Sí. Hermanos, Goliat es una persona de verdad. Existe, o sea, existió en la realidad. ¿Es David una persona de verdad? Sí, o sea, no le estoy tratando de engañar aquí. O sea, él realmente existió. ¿Cómo es posible que tú ahora puedas ser David cuando él realmente existió? ¿Sabe lo que esto equivale? Es como que alguien, imagínate que estuvieras en la escuela y un profesor de historia empezara a contarte la historia de Benito Juárez. Y empezar a decir, oh, Benito Juárez representa la depresión. Tú dirías, ¿what? ¿Dónde está eso en el libro de historia? O sea, nadie lee la historia de esa manera. Oh, Che Guevara representa X cosa. No. Él fue un personaje histórico que hizo cosas históricas. Benito Juárez es un personaje histórico que hizo cosas históricas. La razón por la cual leemos acerca de estas personas. Y ese es el dilema. Nadie hace eso con personajes históricos hoy en día. ¿Por qué lo hacemos con la Biblia? Y sin embargo, yo argumentaría la mayor parte de sermones que iglesias escuchan hoy en día
se giran al método alegórico, donde personas hacen una enseñanza o una predicación de este modo, donde tú eres el héroe de la película y tu llamado es combatir en contra de tus Goliaths, o si es otro texto, en contra de tus diluvios, en contra de tus bestias, si estamos en Apocalipsis, etcétera, etcétera. O sea, ven qué fácil es tomar cualquier historia y convertirla en algo así. Es sumamente fácil, pero ese es el punto. Cuando yo convierto el pasaje en esto, ¿quién no está en este diagrama? No, yo estoy porque tú eres David. ¿Quién hace falta en este diagrama? Dios. Ahí está el dilema. Porque la historia de 1 Samuel 17 no se trata de cómo David venció a Goliat, se trata de quién, de cómo Dios venció a Goliat. ¿Por qué? Porque Goliat hace la amenaza, se lo recomiendo que usted lo lea cuidadosamente, pero Goliat hace amenaza en contra de Dios mismo. Y Dios, para avergonzarlo, usa a un niño. O sea, Dios dice, yo no necesito pelear contra ti, voy a usar a un niño para pelear contra ti. Y por eso aún David no dice la victoria es mía, no dice que él va a pelear en su nombre o por su rey Saúl, que es el que debería haber estado en la guerra. David dice, yo vengo en el nombre de Dios, de Yahweh. Toda la historia de 1 Samuel 17, una tras otra vez, nos está señalando al Dios soberano que usa lo más mínimo para revelar su gloria. Y de nuevo, este es el problema con este tipo de interpretación cuando hacemos una interpretación alegórica. Eso es lo que significa la interpretación alegórica. Tomar personajes, por eso le di la definición, tomar personajes históricos, lugares geográficos y darle un significado que ese lugar no tiene. El Mar Rojo, que fue abierto, o sea, el Mar Rojo en la Biblia es el Mar Rojo, es un lugar geográfico, no es algo simbólico que mucha gente quiere darle. Pero para que entendamos la idea, vayamos a Éxodo 24, otro pasaje más. Éxodo 24, capítulo 15, aquí le voy a dar otro ejemplo del método alegórico. Solo para que entendamos ¿a qué se refiere el método alegórico? Éxodo 24, 15 al 16. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ok, pasaje muy simple. Hay que ver la idea aquí. ¿Qué hizo Moisés? Subió al monte. El monte aquí se refiere al monte Sinaí. Si va a Israel, hay algunos turistas que creen que hay un monte en el desierto que probablemente es el monte Sinaí. Pero Moisés subió al monte. ¿Y qué pasó cuando Moisés subió al monte? La nube lo cubrió. ¿Y qué representaba la nube? La gloria de Dios. La gloria cayó, o la gloria se estableció. Ok, otra interpretación alegórica que muchos hacen. El autor de Éxodo, que es Moisés, básicamente nos está dando un dato que él hizo. Él subió y la gloria cayó. Ahora, hay algunos que toman esto y le dan un significado más profundo de lo que dice el pasaje. Y ellos empiezan a decir, ¿no has sentido la presencia de Dios? Es que tienes que ¿qué? Subir, escalar. ¿Han escuchado a gente decir, estoy entrando a otro nivel en mi caminar con Dios? Hermanos, ¿les puedo dar con algo? No hay niveles en la vida cristiana. No hay tal idea de empecé aquí y ahora estoy acá y ahora estoy acá. La santificación es progresiva, pero es una línea progresiva. No es que estoy escalando, cada vez más voy más cerca a la gloria de Dios. Y ese es el dilema, que muchos enseñan esto de esa manera, que de nuevo,
es una interpretación alegórica. Hasta mi esposa se acordará de esto. Creo que Héctor, tal vez tú has escuchado este canto también, pero hay un canto que decía: subiré a la montaña más alta, subiré. Y la idea del canto es eso, de que voy a subir y la gente danzando, y yo danzaba y cantaba el canto, y para que, si no me creen, ahí búsquenlo en YouTube. No se crea, creo que no está en YouTube, espero que no esté. Pero yo lo hacía y con esa idea de que, yo estoy escalando a la gloria de Dios. Pero hermanos, la idea aquí es, estas frases no tienen ningún significado profundo. Es como si, ¿cuántos de ustedes suben escalones para entrar a su casa? Solo levanten la mano. Ok. Es como que si yo estuviera escribiendo la biografía de la hermana Erika y pondría ahí en un renglón una frase, y la hermana Erika subía 5 escalones cada día para ir a su casa. Y luego, 2000 años después, alguien viene y dice: el primer escalón representa esto. Y el segundo escalón representa, ven lo ridículo que es eso. Y sin embargo, eso es lo que hacemos cuando tomamos un detalle, porque esto es lo que es simplemente un detalle. ¿Qué hizo Moisés? Subió al monte. ¿Y quién estaba en el monte? Estaba Dios, estaba la gloria de Dios. Pero este pasaje no está enseñando que para encontrarte con la gloria de Dios tienes que subir al monte. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay otros pasajes. Por ejemplo, en la construcción del templo. ¿Qué cae en la construcción del templo? La gloria de Dios. ¿Alguien escaló una montaña? No, nadie escaló nada. Y ese es el punto aquí, que hacemos o damos más significado al texto que no deberíamos de dar. Y ese es el peligro, ese es el error, no más que peligro, el error de la hermenéutica alegórica. Empieza a dar significados más profundos al texto bíblico que el autor mismo no quiso dar. El autor de 1 de Samuel 17 no nos está enseñando esto. El autor, que es Moisés de Éxodo, no nos está enseñando que tú tienes que subir al monte para ver la gloria de Dios. Pero de nuevo, cuando alguien enseña la Biblia de esta manera, ¿ha interpretado el texto? Sí. Ahora, el problema es, ¿lo ha interpretado correctamente? No, pero ha dado una interpretación. La persona está diciendo, 1 de Samuel está enseñando esto. Y esa es la idea de Carson. Todos hacemos una interpretación de la Biblia al momento que hablamos acerca de la Biblia. Esta es una interpretación correcta, pero al final es un método, es una manera de interpretar la Biblia y se llama la hermenéutica alegórica. Ese es un aspecto que debemos comprender. Segundo aspecto, antes de seguir, pregunta o comentario en cuanto a la hermenéutica alegórica. ¿O queda claro a lo que me refiero con eso? ¿Sí? Ok. Sí, Héctor. Los proverbios, por ejemplo, la gente los toma como promesas, sí. Yes. El más clásico ejemplo sería, enséñale a tu hijo para que cuando crezca no se pierda. Eso no es una promesa. El libro de Proverbios es dado para cómo vivir sabiamente. Entonces, la idea es, si guardamos estos principios, lo más probable son esos resultados, pero hay muchos que toman todo el libro de Proverbios y simplemente dicen, son promesas, son promesas, son promesas. Ya, sería otra manera de incorrectamente interpretar el libro de Proverbios, porque hay gente que crece a sus niños en el Señor y sin embargo, ¿qué? Ellos se alejan. Algunos, yo conozco a amigos pastores que tienen hijos jóvenes que no están en la iglesia, pero los crecieron en los caminos del Señor. Esos son ejemplos de mal interpretar o de hacer una interpretación del texto. Ese es uno, es la hermenéutica alegórica. Ahora, otro muy común en nuestro mundo hispano es lo que se llama la hermenéutica experiencial. Y la idea aquí es básicamente mis experiencias personales pueden ser usadas para interpretar o reinterpretar un pasaje bíblico. Déjame darle algunos ejemplos aquí. El catolicismo con los santos y la Virgen María. Los pentecostales con la frase Dios me reveló. Ahora, ¿a qué me refiero aquí con el catolicismo? Y no
Suena chistoso, pero honestamente yo no lo digo porque quiero como burlarme de la Iglesia Católica. Pero hay gente que dice, la Virgen María existe porque yo la vi en una tortilla. Yo la vi, entonces es real. Mis ojos la vieron. Yo la vi. De nuevo, lo digo porque aún yo recuerdo de niño por mi casa donde vivía, alguien dijo que vio a la Virgen, o sea, que un árbol en la parte, no, en el tronco creo que se llama la parte gruesa del árbol, estaba como una imagen ahí y alguien dijo, oh, es la Virgen. Y no le miento, por más de una semana, como por un mes, la gente estaba haciendo fila para ir al tronco y con sus velas rezar, hacer sus peticiones. Aún algunos empezaron a poner flores alrededor del tronco y otros martillaron como peticiones en el tronco del árbol para que la Virgen María les contestara su petición. Sí, hermano Mario. En Toluca, cerca de donde yo vivo, Sí. le entró una rama Ajá. y alguien dijo, no, si ahí está la Virgen. Uh-huh. Después, hermano, así como hoy me llevaban flores y Sí. ¿qué no le llevaban a la Virgen así muchos años? Exacto. Y todavía está en Toluca ese ramo. Sí, la gente todavía sigue. Ya. Y sí, como en inglés diríamos un shrine, un común, no sé cómo se diría en español, pero sí, un altar, eso mero. Ajá, le hicieron un altar a la Virgen. Pero por eso, si tú hablas con un católico y le dices, por ejemplo, en este caso la Virgen María sabemos que existe como personaje histórico, pero si tú dirías, esa no es la Virgen, ellos van a decir, no, sí es. Y hay que adorarla, ¿por qué? Porque me apareció, aunque no hay ningún pasaje bíblico que dice, en primer lugar, hay que orar a los santos y hay que orar a la Virgen o adorar a los santos y adorar a la Virgen. No lo va a encontrar porque la Biblia no enseña eso, pero hay gente que dice, no, es que yo la vi y porque yo lo vi, tiene que ser real. Eso es reinterpretar algo que la Biblia dice, pero déjeme darle otro ejemplo. No se ofendan conmigo, hermano, lo hago en cariño. La Virgen de Guadalupe. Perdón, mis hermanos mexicanos, pero esta persona no se encuentra aquí. No se encuentra en los libros apócrifos que usa la Iglesia Católica. Entonces, ¿de dónde viene el orar a la Virgen de Guadalupe, el adorar a la Virgen de Guadalupe? Es más, la Iglesia Católica Romana, es decir, no hay ningún papa, porque la Iglesia Católica tiene establecida que si el papa lo decreta, entonces se debe hacer. No hay ningún papa en la historia de la Iglesia Católica que alguna vez ha afirmado que la Virgen de Guadalupe es alguien que ha subido a ser una santa o alguien que debe ser adorada de esa manera, porque usted sabe, la Iglesia Católica tiene a sus santos que los papas a través de los siglos han declarado a personas que son santos y por eso le rezan y todo lo demás. Y si no sabe la historia de la Iglesia Católica, yo le diría que investigue, estudie en la historia de la Iglesia Católica para que vea de dónde viene esta idea de adorar a los santos y orar a ellos, porque no viene a través de la Biblia. Pero en cuanto a la Virgen de Guadalupe, aún el Papa anterior, no el que está ahorita, pero el Papa anterior aún le dijo a México que la Virgen no es real, que no existe. Pero ese es el punto. Hay un programa en televisión, no me pregunte cómo lo sé, pero lo sé, que se llama La Rosa de Guadalupe. Y el objetivo del programa es presentar un dilema y luego hay un dilema, hay un conflicto, un joven rebelde, le están haciendo bullying al joven y luego lo están maltratando y entonces la mamá ora y hay conflicto tras conflicto, pero al final aparece ¿qué? Una rosa. No me pregunte cómo sé, sí he visto el programa, pero aparece una rosa y luego, ay, la Virgen, y luego, ¿qué pasa? Problema resuelto, pero ese es el punto. Hay personas, usted le puede decir a alguien en México, esta persona no existe, no está en la Biblia. No, sí existe, ¿por qué? Yo le oré y ella ¿qué? Contestó mi oración. A eso es lo que me refiero con la hermenéutica experiencial, donde hay personas que se aferran al hecho de que porque yo lo experimenté,
tiene que ser verdadero. Aunque la Biblia no lo enseña, aunque la Biblia no lo diga, yo lo experimenté y por lo tanto es verdadero. Ahora, un ejemplo de cómo interpretar un pasaje bíblico. Algunos tal vez van a decir amén a esto, pero diga amén o no. Hay muchos que ahorita en nuestro mundo están diciendo Trump es el anticristo. Y entonces van a pasajes, ya sea en Primera de Juan, que habla del anticristo, o en Apocalipsis, que habla del anticristo, y empiezan a enseñar que Trump es el anticristo. Y entonces empiezan a hacer una hermenéutica de nuevo en base a su experiencia, a lo que yo estoy viviendo. ¿Y por qué me refiero a que es experiencia? Porque si alguien hubiera leído el libro de Apocalipsis hace 60 años, no llegaría a ¿qué? A esa conclusión. ¿Por qué? Porque hace 60 años Trump no era presidente, no estaba influenciando al mundo como lo está haciendo ahorita. O si, por ejemplo, alguien existiera hace 200 años atrás, esta interpretación no existiría. Esto es lo que me refiero con la experiencia. Por ejemplo, algunos, para darles un ejemplo de mi infancia, Apocalipsis habla de 7 cabezas, de 7 bestias, y algunos dicen que la séptima no se ha representado todavía o no se ha dado a conocer. Y entonces algunos en mi tiempo de iglesia, solo para que sepa lo que yo he escuchado en el mundo de iglesia, a través de los años, en los 90s era Rusia. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos estaba en conflicto con Rusia, lo que se llama en inglés the Cold War. Entonces algunos decían, la séptima bestia es Rusia, y empezaban a enseñar que es Rusia, y la gente asustándose, oh, es Rusia, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y luego hace unos años atrás, Norte Corea, y Cristo viene pronto, y Cristo viene pronto. Y en estas últimas semanas, no, la cabeza de la bestia es Irán. ¿Entienden? Y a través de los siglos, por ejemplo, hace 1000 años atrás o 500 años atrás, muchos decían, la última cabeza es la Iglesia Católica Romana, y etcétera, etcétera. Eso es lo que me refiero con tomar un pasaje bíblico, ponerle mi experiencia sobre el texto y empezar a enseñarlo de esa manera o predicarlo de esa manera. Y muchos en nuestra cultura, hay un hombre muy famoso, se llama John Hagee, que tiene su seguimiento precisamente porque eso es lo que hace. Él da definiciones de simbolismos en el libro de Apocalipsis, de qué cree que es esto, qué cree que es lo otro. Y lo interesante es que a través de su vida ministerial, las bestias y los cuernos de una de las bestias que tiene 10 cuernos, cada vez tiene una interpretación diferente, porque el mundo ¿qué? Va cambiando. Pero muchos interpretan la Biblia de esa manera. Y la pregunta es, cuando leemos Apocalipsis, ¿es nuestro deber leerlo como un detective? Y la respuesta es no. Si usted lee el Apocalipsis y dice, voy a leer Apocalipsis, voy a ver al mundo, quiero ver en qué capítulo del mundo estamos, en qué capítulo de Apocalipsis estamos hoy en el mundo, esa es una manera incorrecta de leer el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Juan escribió aproximadamente el libro en el año 80, 85 por ahí, después de Cristo, y lo escribió a una audiencia. Y entonces el error nuestro es tratar de interpretar el libro de Apocalipsis de esa manera. Estos son 2 ejemplos de maneras incorrectas en cómo interpretar la Biblia. Ahora, ¿cuál es entonces la manera correcta? Y esto es lo que vamos a ir viendo en estas próximas semanas. La manera correcta, ¿cuál es el método? De nuevo, esta es la definición de Eland y Eilus. ¿Cuál es el método que nosotros debemos usar? Este es el método que nosotros, los pastores de esta iglesia, los que predicamos, usamos cuando estamos interpretando la Biblia. La hermenéutica literal, gramatical, histórica, y la próxima semana voy a explicar más en detalle esto, pero la definición aquí es el método de interpretación bíblica que busca el significado original del autor, analizando el texto según sus reglas gramaticales, contexto histórico-cultural
y sentido llano o plano o sentido literal. Por ejemplo, para darles un ejemplo, cuando la Biblia dice que Cristo reinará por 1000 años, esos 1000 años, porque la Biblia dice 1000 años, esta hermenéutica lo toma como algo literal. La Biblia dice 1000 años, ¿son qué? 1000 años. Ese es el punto, o sea, literal. Eso es lo que me refiero con eso. Ahora, no lo quiero asustar con esta gráfica, pero el énfasis es buscando el significado del autor. Estamos tratando de llegar a una idea del pasaje. Y para ello, y eso es lo que quiero que vean, no lo quiero asustar con esta gráfica, pero voy a terminar el estudio aquí. Esto se ve muy grande, pero es muy simple, más simple de lo que usted puede imaginarse. Pero la idea aquí es, cuando yo estoy en la Biblia, estoy leyendo un pasaje. Génesis 1:1, Juan 1:1, o sea, cualquier pasaje. Y hay pasos que yo debo tomar para llegar a entender ese pasaje. El primer paso es entender que en el pasaje hay un contexto inmediato. O sea, la idea es que yo estoy en el pasaje y hay una idea que el pasaje está dando. Para darles un ejemplo, los domingos estamos en Mateo 10. El contexto inmediato de Mateo 10 tiene que ver con que Jesús acaba de enviar ¿qué? A sus discípulos. Y entonces yo debo interpretar el resto de esa porción de Mateo 10 hasta que cambie la idea en el hecho de que Jesús acaba de enviar a sus discípulos. Y por eso hemos estado viendo los domingos todo lo que implicaba eso, desde el hecho de que no van a tener provisión, la gente le va a tener que dar provisión, el hecho de que van a ser perseguidos, etcétera, etcétera. O sea, todo va en base a que los discípulos han sido enviados. Y cuando estamos en el contexto inmediato, ahorita voy a explicar de este lado, pero una idea es que estamos siguiendo aquí. Está en el contexto inmediato. ¿En qué sección está? Por ejemplo, cuando estábamos en Mateo 7, estábamos en la sección del Sermón del Monte. Es decir, de Mateo 5 a Mateo 7, la idea de Jesús tiene un enfoque primordial en cuanto al Sermón del Monte, que tiene que ver con la vida del reino. Otra idea cuando estamos pensando en el pasaje, ¿en qué libro estamos? Estamos en Mateo, estamos en Juan. Por ejemplo, Juan nos da el propósito de su libro, etcétera. ¿Quién es el escritor del libro? ¿En qué testamento estamos? Este pasaje que estoy estudiando, si yo digo algo de este pasaje, ¿cómo afecta el significado del libro? ¿Cómo afecta el canon bíblico? Lo que se llama teología sistemática. ¿Y qué género? ¿En qué género estoy? ¿Estoy en un género profético? ¿Estoy en una parábola? Etcétera, etcétera. Todo esto debe de estar en mi pensar cuando yo estoy estudiando el pasaje, que de nuevo, yo sé que usted ve esto y dice, pues ya jamás voy a decir, la Biblia dice X cosa. Esto es más simple de lo que se ve en esta gráfica. Ahora, ¿cómo llego a estas secciones? Bueno, ¿cuál es mi exégesis en cuanto al contexto inmediato? ¿Cuál es el exégesis de ese pasaje? ¿Cómo estoy extrayendo yo el significado del pasaje? En la sección que estoy, ¿cuál es el fluir? Por ejemplo, van a notar en Mateo, está Mateo 12, vamos a llegar ahí donde en Mateo 12 le van a llamar a Jesús príncipe de demonios. Y luego Jesús, en base a eso, en el capítulo 13 va a empezar a enseñar parábolas. Y mi deber va a ser explicar cómo esos dos capítulos van conectados, porque las parábolas no son dadas para, como muchos dicen, Jesús hablaba en parábolas, en historias para entendimiento. Es lo opuesto. Desde ese momento, ¿cuál momento? El fluir del texto nos dice, desde el momento que le dijeron, eres príncipe de demonios, Jesús en el capítulo 13 empieza a enseñar en parábolas. ¿Por qué? Entonces, a eso es lo que me refiero con el fluir narrativo. ¿Cuál es el fluir del libro y por qué nos está enseñando ciertas cosas? Cuando estoy en el libro, ¿cuál es el propósito del libro? Juan, por ejemplo, el Evangelio de Juan, Juan nos dice, escribo esto para que crean que Cristo es Dios. Básicamente es la idea allí.
Primera de Juan, Jesús dice, Juan escribe el libro, ¿cuál es el propósito de Primera de Juan? Para que conozcan que realmente han sido salvos. De nuevo, estoy parafraseando ahí, pero Juan, por ejemplo, me encantan sus escritos porque en la primera carta de Juan y en el Evangelio de Juan, Juan nos está dando el propósito de su libro. Ahora, ¿por qué es importante saber el propósito? Porque cuando yo estoy en una porción del pasaje, por ejemplo, en Mateo, ¿cuál es el propósito de Mateo? ¿Alguien recuerda? Jesús empieza con R, termina con Y. Jesús es Rey. Yes, ese es el propósito del libro. So, cuando yo estoy en un pasaje y no lo estoy entendiendo, bueno, mínimo tengo que entender que el propósito del libro es Jesús es Rey. Esto es lo que algunos autores llaman la línea melódica. O sea, yo no tengo que salirme de la línea melódica. La idea del libro es que Jesús es Rey. So, por ejemplo, ahorita hay un libro de hermenéutica, se me fue el nombre, Luis Contreras de México, acaba de sacar un libro en cuanto a la hermenéutica donde él se enfoca mucho en eso, de no pierdas el enfoque del libro cuando estás interpretando pasaje. Pero de nuevo, el punto, hermanos, es el propósito del libro me ayuda a interpretar el pasaje, cuál es la intención del autor, quién es el escritor, etcétera. Entonces, ya no quiero seguir yendo a través del resto de cómo interpretar el pasaje, pero el punto es, y esto lo vamos a ir haciendo en estas semanas, yo quiero ayudarle en esto, de que nosotros, lo que quiero que vea es, podemos llegar, si nuestro método, es correcto, podemos llegar a entender el significado del autor. Y eso es lo que quiero dejarles saber. Cuando hablamos de la hermenéutica literal, gramatical, histórica, que es lo que estamos usando nosotros, lo único que yo quiero que tengan en mente es esto. Cuando yo leo la Biblia, la primera pregunta que tengo que hacerme es, ¿cuál es el significado del autor que nos dio ese libro? Si yo no he encontrado el significado del autor, yo no puedo brincar a ejemplos, yo no puedo brincar a qué significa este texto para mí. Mi objetivo primordial es, ¿por qué Pablo dijo esto a los Corintios? ¿Por qué Pablo dijo esto a los Efesios? ¿Por qué Jesús está enseñando esto en el Evangelio de Lucas? Tengo que llegar al significado del autor antes de hacer cualquier otra pregunta. De nuevo, esto se ve difícil, pero créame que mientras vayamos estudiando esto, usted va a ver qué fácil es, con herramientas y un poco de ayuda, qué fácil es que usted pueda decir, yo sé que lo que este texto dice es exactamente lo que Dios quiso que nosotros entendiéramos acerca de este texto.